Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Hace exactamente 5 minutos en Olivos se está desarrollando una reunión clave porque está jugándose el futuro de la empresa Vicentín, pero se están jugando otras cosas. Se está jugando también las expectativas acerca de cuál es el mecanismo que un Estado, que un gobierno debe adoptar cuando pasan este tipo de situaciones, es decir, una empresa entra en una instancia de quiebra. La ley determina que tiene que ir al Congreso de la Nación, que es la que decide. Bueno, en este caso se ha tomado de manera muy particular, solo el Ejecutivo lo ha hecho, y aquí en el giróscopo político, por Ecomedios, vamos a tratar de desarmar un poco esta reunión que se está desarrollando en la residencia de Olivos hace minutos nomás, porque ingresó 18 horas casi en punto, uno de los representantes de Santa Fe, el último, Sergio Nardelli lo había hecho 5 minutos antes, que es el CEO principal de la empresa Vicentín, y bueno, vamos a tratar de explicar quiénes están. Hace más o menos una hora y media, el primero en ingresar fue el gobernador de la provincia de Tucumán, Omar Perotti. Usted se preguntará por qué. Bueno, fundamentalmente porque Vicentín es una de las empresas líderes de la provincia de Santa Fe en materia agroindustrial, agropecuaria y agroindustrial, y que ha tenido también un desarrollo en otra serie de industrias muy importantes que hacen al funcionamiento de la economía de esta provincia. Así que sabemos perfectamente bien que Perotti no está a favor, bajo ningún punto de vista, de la expropiación, que sería el mecanismo que busca el Poder Ejecutivo Nacional, sino más bien de la intervención. Es más, sabemos que lleva un proyecto en donde el Estado tendría una parte importante en el rescate, se mantendría el nivel accionario, por supuesto, cediendo una gran cantidad de acciones por parte del grupo que maneja Vicentín. Y lo que estamos diciendo, que parece ser una noticia que ya el informativo de Ecomedios lo ha anticipado, una noticia más, no es una noticia más. Tiene mucho que ver, a pesar de las promesas del ministro Culfas o del propio Guzmán, de que esto es un hecho aislado. Los hechos aislados dejan de ser aislados en cuanto se concretan. Recordemos Aerolíneas Argentinas, recordemos YPF, en fin, una serie de privatizaciones que después a los argentinos nos trajeron muchísimos dolores de cabeza. Es más, todavía hay algunos casos como YPF en donde todavía no se sabe si la Argentina tiene que seguir pagando. Muy complicado es el tema, por eso creo yo que el Senado, el Congreso de la Nación, tendría la gran oportunidad de darle una solución más adecuada a este tipo de situación. Seguramente Sergio Nardelli va a coincidir más con lo del gobernador que con lo del presidente de la República, que está acompañado también por integrantes de su equipo. Ya la intervención está, es decir, el proceso está en camino, porque el interventor blanco ya está sentado en la silla de la intervención precisamente en Vicentín. Estamos hablando de una empresa que maneja un 9% de todo lo que es la agroexportación. No es poca cosa, ¿no? El gobierno tiene como un argumento, o mejor dicho, como yo diría un as en la manga, que es el hecho de que se corría el riesgo de que otra empresa extranjera comprara Vicentín. La Argentina tiene presencia de empresas extranjeras que son agropecuarias, agroindustriales, que generarían un desequilibrio bastante importante. Es un 9% más el 1% que tiene el Estado, es un 10% de toda la producción, que evidentemente tiene que estar más resguardada. Este es el argumento que utiliza el Poder Ejecutivo, por supuesto, ¿no? Vamos a ir con otros temas, que son temas del día, sin ninguna duda, y que pasan hoy por el Senado de la Nación,
algo que me parece que es extremadamente importante porque se está tratando en este momento la ley de educación a distancia para darle un marco más adecuado a todo esto que realmente está generando una situación dificilísima para los docentes en sus domicilios y por supuesto para los alumnos. Seguramente vamos a tener alguna noticia en el transcurso del programa o de la tarde, tal vez. Y inmediatamente ya está prácticamente sobre el tapete el tratamiento en el Senado de la nueva ley de alquileres. Una nueva ley de alquileres que realmente cambia de alguna manera los paradigmas actuales, donde se establecen 3 años de contrato, donde para cerrar un contrato hay que esperar a que termine el año en curso, o el año en curso determinado por el contrato, donde se van a establecer también pautas diferentes a las actuales para el aumento. En vez de ser semestralmente, esto va a cambiar de acuerdo a ciertos indicadores. Así que tenemos estos 2 temas como temas centrales. Por supuesto hay varios otros temas más que tienen que ver con la actualidad argentina y que realmente nos preocupan a todos, que es el tema, yo diría, el tema madre de la noticia, que es, sin equivocarme, es el tema del coronavirus, ¿no? Una situación realmente complicada, donde se ha requerido la presencia del Estado de una manera muy especial. Si no me equivoco, aquí en el giróscopo tenemos ya del otro lado a mi coequiper, al señor Pedro, que está atendiendo, por supuesto, con esta distancia, que ya va a terminar y ya vamos a poder vernos las caras y vamos a poder tener nuestros gestos radiales que hacen sin duda a los programas habitualmente. Así que Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Como siempre, un gusto escucharte y todas las novedades que siempre nos traes al aire, ¿no? Sí, novedades que son la cotidianidad en realidad, porque es lo que está sucediendo hoy en un día verdaderamente muy complicado, ¿no? Un día en donde tenemos desde los índices inflacionarios de marzo, que es del 1,5%, hasta lo que está sucediendo, digamos, en materia de sanidad, que es el coronavirus, y paralelamente el caso Vicentín, que algunos dicen apareció justo en tiempos de pandemia para tratar de equilibrar ciertas cosas. Uno que es periodista siempre tiene la sospecha en la punta de la lengua, pero bueno, vamos a dejarla pasar por ahora la sospecha para ver cómo siguen los acontecimientos. Estamos hablando de una empresa argentina granera, pero de primerísima línea, con una deuda feroz. En este momento está, ya lo había anticipado yo, el gobernador de la provincia de Santa Fe con una posición tomada, Sergio Nerdelli, que es el CEO más importante de Vicentín, y el presidente de la República por el otro lado, que algunos dicen se lamentó de haber utilizado la palabra expropiación el lunes pasado, pero esto por supuesto lo veremos con el correr de las horas, ¿no? Sí, totalmente, Luis. Y no solamente yo creo que se arrepintió, sino que lamentablemente creo que fue el político más rápido en no poder vencer a un archivo, porque el 28 de mayo me acuerdo que había dicho que no iban a expropiar empresas ni nada, y no habían pasado ni 10 días y habló de expropiar, así que... Sí, no, es increíble. El ida y vuelta, por eso cuando escuchamos al ministro Culfas o al ministro Guzmán decir que no va a haber más movimientos de estas características, que es una situación excepcional, uno lo pone en duda específicamente por lo que acabas de decir. El presidente establece un mecanismo a cumplir y no lo cumple. Creo yo que es un paso para atrás de Alberto Fernández que venía manifestándose adecuadamente, al menos en el tema pandemia, más allá por supuesto de los cansancios sociales y de la controversia que hay ahora entre provincia y capital, que se hace cada vez más intensa, porque en el medio de todo esto aparece el juicio de las escuchas, ¿no? Con el tema Macri puesto inmediatamente arriba en la importancia, ¿no? Así que
verdaderamente estamos en un tiempo complicado, muy complicado, y la pandemia lo hace más aún, ¿no? Carlos, Luis, ¿me escuchás bien por casualidad? Sí, con algunos ruiditos, pero bien. Ah, bueno, porque me parecía que también se escuchaba medio mal. No, es sí. el riesgo de la transmisión a distancia. Esto tenemos que superarlo porque es así, ¿no? Bueno. Luis, me está informando nuestro operador que ya tenemos en línea al concejal Carlos Arena. Bueno, entonces, en vez de ir a una pausa muy rápida, nos ponemos en comunicación con el legislador Arena. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer, realmente. Usted está en Pilar, ¿no? Es concejal en Pilar. Así es, concejal presidente del bloque Juntos por el Cambio en Pilar. Si tuviera que hacerme un panorama de Pilar en lo que se refiere al tema coronavirus, pandemia, cuidados, posibilidades de atención, ¿cómo lo ubicaría? La verdad que estamos sumamente preocupados por el nivel de contagios que se ha dado en los últimos días. Es algo que nos ocupa y nos preocupa mucho. Pilar es un distrito que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, ha triplicado su población con las corrientes migratorias de los lugares que eran tranquilos, entre comillas. Antes el que escapaba de Capital y del ruido se mudaba a San Isidro o a Vicente López. Hoy toda esa gente de Belgrano, San Isidro, Vicente López, en estos últimos 15, 20 años se ha trasladado a Pilar y se ha triplicado su población. A pesar de haberse triplicado esa población, hasta hace 4 años atrás no se había inaugurado un solo hospital, no se habían agregado camas en los hospitales, no se habían incrementado las salas de atención primaria, o sea, no se habían agrandado, digamos, la cantidad de infraestructura, de calles de asfalto, y el porcentaje de vecinos con agua era del 30% y de cloacas el 20%. Con lo cual estamos hablando de uno de los distritos con la mayor desigualdad de la Argentina, entre lo que es el corredor Panamericana y los más de 200 barrios cerrados y countries que hay en él, comparado con los barrios más humildes de nuestro distrito. En los últimos 4 años, con la intendencia del intendente Nicolás Docuté, intentamos empezar a revertir esa situación, trayendo AISA al distrito. Había una empresa privada concesionada que prestaba un servicio, bueno, ya con los indicadores que te acabo de dar, de cuánta gente tenía cloacas, además de decir que era un servicio ineficiente, y se logró asfaltar más de 2.500 cuadras de las 9.500 que había de tierra durante 25 años, ¿no? En solamente 4 años se logró hacer más del 25%. Y así un montón de cosas que siguen siendo obviamente insuficientes. Se inauguró un hospital materno infantil que no existía en el distrito, pero bueno, en estos últimos meses, con la sorpresa de la pandemia, el nuevo intendente que ha asumido tuvo que salir a remar en dulce de leche para poder llegar hoy a tener 30 respiradores como un logro descomunal, ¿no? En un distrito como este, y donde ha habido, por suerte, hace poco tiempo tuvimos al presidente de la Nación acá en Pilar inaugurando un centro de salud especial para COVID, con un aporte integral por parte del Hospital Austral, que eso aliviana un poco también la situación del distrito. Si no, la verdad es que es extremadamente preocupante desde ese lugar. Es increíble porque la descripción, para quienes no lo conocen Pilar, ¿no? Y tienen una imagen de Pilar, la imagen que resalta de Pilar es la imagen de los countries, de las hermosísimas casas dentro de los barrios cerrados, de un comercio de ida y vuelta que funciona, y no saben esto que acabas de describir, ¿no?
que existen barrios precarios realmente, que se han ido instalando allí en Pilar de una manera increíble en los últimos años y que no tienen respuesta, ¿no? Hay una dicotomía gigantesca entre lo que la tienen y lo que no tienen, ¿no? La desigualdad es absoluta. Como vos bien decís, a mí me pasa cuando por ahí te encontrás con amigos, o yo nací y me crié en Vicente López, y me mudé por allá por el 2001, por el 2011, para acá, para Pilar, y todos te dicen, bueno, pero ustedes son un distrito rico. O sea, ricos son, digamos, el corredor de la Panamericana, y en algunos lugares no más de 5 cuadras hacia adentro y menos también. La desigualdad, como te digo, es absoluta. Y tenés barrios absolutamente postergados, sin ningún tipo de servicio, ni siquiera el servicio eléctrico, o sea, con el servicio de todos, digamos, enganchados de la luz y con cortes de manera permanente, sin agua, sin cloacas, rodeado de barrios cerrados a los que se le permitió poner toda esa infraestructura sin que los barrios periféricos la tengan, ¿no? Hay algo que a mí me interesa especialmente al hablar al hacerme esta descripción tan realista, ¿no? de lo que es Pilar, que seguramente puede trasladarse a otros partidos. Perdóname, Luis, te quiero agregar Sí. un aditamento más que hace aún más grave esta descripción. Antes de tu síntesis. Pilar es, digamos, y eso me parece que la provincia de Buenos Aires tiene que empezar a revisarlo, lo que tiene que ver con su sistema de coparticipación, ¿no? Pilar es 11 veces Vicente López o San Isidro en extensión territorial, y tiene igual o menos presupuesto que uno de esos municipios. Digamos, esto termina de convertir lo que yo te estaba describiendo recién y a vos te parecía grave, lo termina de convertir en un cóctel explosivo, ¿no? Sí, sin duda. Pedro, me quedó pendiente una situación que, al hablar de toda esta marginalidad que rodea a los countries y demás, cómo ha explotado el coronavirus de una manera muy especial, porque lo que se teme precisamente es que la provincia de Buenos Aires, en la zona periférica de la ciudad, de la capital federal, tenga riesgos muy grandes. Son 1.200 villas de emergencia, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y Pilar está inserta dentro de esto, ¿no? Pilar hoy está dentro de los tres distritos de la región con mayor cantidad de casos, pero no ha explotado, gracias a Dios. La gente, creo, está tomando la cuarentena de una manera absolutamente responsable, pero, digamos, la infraestructura, como te decía, es absolutamente escasa, y en eso tratamos de ser muy cuidadosos y hablando con la gente, con los vecinos, de decirle que tenemos que extremar los cuidados. Mañana estamos teniendo una sesión del Consejo Deliberante y lo hablábamos con nuestros pares, es decir, tengamos cuidado de que no sea presencial, de que sea de manera remota, digamos, para también dar el ejemplo, ¿no? Digamos, de no estar haciendo ningún tipo de locura en este momento donde el pico está absolutamente en crecida. Claro. ¿Decías, Pedro? No, yo iba a comentar, a sumar a lo que decía Carlos, que es así. Yo, como saben... Vos sos un conocedor, Pedro, Totalmente, yo soy pilarense de toda la vida, y todo lo que enumeraste doy fe de que es así porque lo viví desde chico, y no hay que irse muy lejos del centro de Pilar. Haces 15 cuadras y ya tenés asentamientos, gente sin cloacas, calle de tierra. Entonces, la verdad que sí, la desigualdad es tremenda. Y quería a la vez sumar que no solamente lo de la coparticipación y el tamaño del distrito, sino que aparte Pilar cuenta con el parque industrial, que es el tercero más grande de lo que es Sudamérica, ¿no? Que eso muchas veces se deja de lado, y en realidad es fundamental por la fuente de trabajo que genera, ¿no? Sí, es así, el parque industrial es un monstruo realmente, es el tercero más grande de Sudamérica,
pero no ha habido una política de crecimiento ligada a dar trabajo pilarense. Cuando nos tocó asumir el gobierno hace 4 años atrás, a mí me tocó ser secretario de gobierno del intendente Nicolás Ducoté, dije un día y me quedó como grabado, ¿no? Que Pilar creció en esta demanda demográfica que yo te decía al principio, creció a pesar de la política y no con el acompañamiento de la política, ¿no? Digamos, como te decía, barrios que quedaron relegados con el crecimiento demográfico de lo que era campo alrededor y se convirtió en barrios cerrados, y a nadie se le ocurrió o tuvo la prioridad de tirar un caño, un troncal para que ese barrio pueda tener servicios. Y situaciones como esas, o mismo poder por responsabilidad social canjearle a las empresas que venían a sentarse o a las nuevas urbanizaciones grandes que venían al distrito, a los grandes barrios, canjearle, digamos, como una especie de promoción industrial a cambio de servicios o infraestructura para el distrito. Eso no sucedió, ¿no? No sucedió, y en su momento, a ver, el actual intendente era el jefe de gabinete de esas gestiones anteriores, ¿no? Digo, con lo cual nos preocupa esa situación. Y bueno, hoy estamos todos concentrados en esta cuestión de esta pandemia, y desde nuestro lugar de oposición, viendo lo que se está realizando, lo que no, pero también asumimos el compromiso, como dijimos en 2 sesiones atrás, de erradicar de nuestro vocabulario, mientras esto sucede, la palabra oficialismo y oposición, ¿no? Nosotros estamos al servicio de trabajar y de colaborar sin poner el más mínimo palo en la rueda para que esta situación podamos sanearla, ¿no? Ya tenemos, en las últimas horas tuvimos 24 casos ser informados, ¿no? Y ya estamos arriba de los 200, no es poca cosa. No, claro. Que saco brevemente del tema, y que llevo a Por favor. que, por supuesto, a mí me interesa porque mi métier está más estructurado sobre lo político que sobre lo gestional, ¿no? Más allá de que tienen, por supuesto, una coincidencia enorme. Cuando uno observa en este momento el PRO en una situación, prácticamente salvo la ciudad de Buenos Aires, de oposición, cuando uno observa, perdón, se me cortó. Al PRO, ¿no? Al PRO, sí, cuando está ahí mirando Cambiemos, y de repente se encuentra con que solo la ciudad de Buenos Aires está gobernada, y hay, por supuesto, algunas intendencias y demás. Y piensa en el futuro político. Lo bueno que nos acaba de decir es este acompañamiento en una situación de crisis como la que se está viviendo. Pero existen diferencias sustanciales dentro de Cambiemos, que a veces son levantadas por diarios más de la oposición que del oficialismo, o viceversa, depende, en donde se ve por un lado a Mauricio Macri, por el otro lado a María Eugenia Vidal. Se está haciendo esa distinción. ¿Es cierto eso o es simplemente una componenda periodística o una componenda política del otro sector? Mira, yo, como Pedro sabe, yo vengo del peronismo y formo parte de este espacio, pero vengo del peronismo y pienso y siento de esa manera. Y durante mucho tiempo escuché la frase de que cuando los peronistas se pelean, en realidad el ruido no es porque se pelean, sino porque se están reproduciendo, decían en algún momento. Y me parece que esto tiene que ver, y ojalá así sea, con una cuestión similar. Me parece que las diferencias son positivas cuando los objetivos están claros. Es muy difícil en un espacio amplio que todos estén de acuerdo. Y la verdad que es muy aburrido y tiende más a parecerse a un espacio monárquico que a un espacio democrático. A mí esas diferencias no me preocupan, siempre y cuando esté claro el objetivo, el norte, y sean más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así que me parece que lo que se está dando son discusiones internas,
que me parece que está bien que se den. Cuando uno pierde tiene que hacer autocrítica, si no, no perdió nada. Y cuando uno hace autocrítica, digamos, también hace autocrítica el de al lado. Y también sucede que es más fácil encontrarle los errores al de al lado que encontrarlos de uno, ¿no? Sí. Es propio a la condición humana eso. No, yo Entonces, estoy de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Creo que el ámbito de la discusión interna es la que te va desarrollando, sin ningún lugar de duda, ¿no? Si me preguntás a mí, mi opinión personal, yo soy de los que creen que hay que, digamos, que en las discusiones hay que dar las puertas adentro, que no hay que darlas a través de los micrófonos, que por formación personal, lo digo, ¿no? Que está bien discutir, pero que también en momentos como estos hay que ser muy cautos y no confundir agua con nafta, ¿no? Digo, tiene que tener uno muy claro que le tira al fuego en estos momentos. Y me parece que en eso hay que acompañar al presidente, al gobernador, al jefe de gobierno de la ciudad. Me parece que están dando en esa mesa, donde vamos a ser sinceros, se siente la tensión, y se siente, creo que lo vemos todos. A vos, que Luis, que te gusta la política, me parece que advertís cuando habla por ahí el gobernador, algún palito por abajo al secretario, al jefe de gobierno de la ciudad, eso se nota. Pero te diría que se nota demasiado. Bueno, pero me parece que el otro se quede estoico ahí sentado, entendiendo cuál es su responsabilidad, y entendiendo que esto se resuelve entre todos, y si no se resuelve, creo que es de una madurez política, te diría, casi inédita en la Argentina, y es el único país de la región en el cual está sucediendo, ¿no? Miremos lo que pasa en Brasil, miremos lo que pasa en Ecuador, en otros lugares, y la verdad es que me parece que por lo menos en algo estamos aprendiendo. Después tenés un montón de otros sectores o de movimientos que por ahí pregonan el no respeto a la cuarentena y demás. Digo, me parece que en este momento hay que ser muy cuidadoso, hay que ser responsable, hay que entender también que digamos, el otro día teníamos una charla vía Zoom, cosa que realmente aborrezco porque me gusta el café, el mirar al otro cara a cara, pero bueno, hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad, como le dicen, y hablábamos con la gente del parque industrial, de las cámaras de comercio del distrito y demás, y hablábamos esto, ¿no? De que no solo la salud de la gente, no solo está en su salud personal, sino en la salud del trabajo, en la salud de las empresas, en la salud de los comercios. Esto también enferma a la gente, y la enferma de una manera, digamos, importante, al borde del colapso. Ahora, Alberto, hago una última. Los que tenemos la responsabilidad de gobierno tenemos que ser responsables en esto, ¿no? Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, ¿no? Creo que la democracia es este juego, ¿no? Un juego bien entendido. Me da la impresión de que la oposición, Cambiemos, está cumpliendo un rol más que decente, ¿no? Acompañando como corresponde. Yo lo conozco bastante a Rodríguez Larreta y sé con qué piensa y sé cómo se presenta ante las cámaras cuando tiene a su lado a otras personas. La última que te hago de mi parte, ¿qué pensás del caso Vicentín? ¿Tiene que haber una expropiación o tiene que haber un debate parlamentario para ver cómo sigue este proceso? Es un caso delicado donde a mí se me mezcla el abogado y el político, ¿no? Digamos, se me mezclan mis dos yo internos, y el abogado me dice que es una aberración jurídica lo que se pretende hacer. Me dice que hay otras instancias, digo, hay un juez interviniendo. Me parece que alguien lo hizo apurar al presidente en la declaración, y por ahí mencionó, como escuchaba ayer en un medio colega de ustedes, le hizo decir una palabra, ¿no? La palabra esta, expropiese, que encendió todas las alarmas en el pueblo argentino de claramente hacia dónde no queremos ir, ¿no? Exactamente. Claramente a Venezuela, en lo que no queremos convertirnos. Y si a eso le sumamos las desafortunadas declaraciones de David Brieva de hace una semana, 10 días atrás, generan un escosor en cualquier David Brieva es inimputable. Pero digo, creo que generan un escosor en cualquier argentino bien nacido. Ahora,
Me parece que ahí hay algo que corregir en cuanto a lo técnico, a la terminología. Ahora, claramente no puede suceder que una empresa que genera ganancias por el doble de lo que debe decida no pagarle al Estado y que el Estado nada haga al respecto, ¿no? Sí. Me parece que en este tema puntual, como ojalá empiece a suceder en la mayoría de los temas en la Argentina, debemos ser muy prudentes de no mirarlos a través de la grieta. Entonces decir, no, si lo dijo tal está mal, si lo dijo tal está bien. No. Este tema tiene aristas que están bien y aristas que están muy mal, del lado que las miremos. Que se le haya permitido que deba lo que deba esta empresa, está muy mal. Que una empresa que factura más de 2.000 millones deba 1.300 palos al Banco Nación y el banco no se los cobre o no haga nada para cobrárselos, o le cobre una cuota y se la vuelva a represtar por la otra ventanilla, está pésimo. Pero también está muy mal que el Estado empiece a intervenir en cosas que no debe, porque también si decimos, si la intervención esta cuesta millones y millones de dólares, ¿cómo le vamos a decir a los acreedores que no estamos en condiciones de pagarle cuando estamos negociando la deuda, si por otro lado la estamos gastando en un bolonqui interno? Entonces, me parece que tenemos que mirar el tema de una manera un poco más macro, ¿no? Y ser cuidadosos, porque el mundo está observando a la Argentina, no justamente como ejemplo, pero sí nos está observando con qué va a pasar con nuestra economía. Digo, y nos están observando desde los buitres que quieren venir a comerse lo poco que nos queda, hasta aquellos que tienen su mango invertido y quieren ver cómo lo recuperan, y después en el medio están los que tienen que levantarse todos los días a las 6 de la mañana, pase lo que pase, para tomar tren colectivo y poder ir a laburar. Entonces, digo, tenemos que ser muy cuidadosos en esto y no ser tribuneros. Me parece que la gran responsabilidad de aquellos que tienen una responsabilidad de gobierno es no ser tribuneros, no pensar en la cortita de la próxima elección y pensar en que estamos en un proceso complejo y fundacional para la Argentina. Carlos, no sé si Pedro tiene algo más por mí, realmente un placer enorme escucharte. Es bueno conversar para aclarar ideas. Estoy totalmente de acuerdo con vos en la mayoría de las cosas. No suele pasarme esto, pero estoy totalmente de acuerdo. Un amigo decía, estoy tan de acuerdo con vos que debo estar equivocado. Sí, tal vez. que no nos pase eso, por favor. No, por favor. Decías, Pedro. No, a mí me quedó una en el tintero, Carlos, que me retrotraigo a lo que hablamos de Juntos por el Cambio, y quiero saber tu opinión y si estabas al tanto de la línea propia política que quieren armar o que ya están armando Emilio Monzó y Rogelio Frigerio dentro de Juntos por el Cambio. Quiero saber qué opinás y qué te parece. Mira, tanto me toca conocer muy de cerca tanto a Emilio como a Frigerio. Soy muy amigo y quiero mucho al papá de Rogelio, Octavio, quien ha sido y es un valor para la política argentina. Me parece que esa línea que vos marcás junto con Gustavo Pose, Lustó y otros actores, es lo que hablamos hace un ratito, Luis. Es una línea, un sector que viene a plantear y a plantarse, que me parece dos cuestiones esenciales. Desde la responsabilidad de no patear el tablero, generar una verdadera discusión interna y entender que si se perdió, por algo se perdió, que algo claramente se hizo mal, que, digamos, si uno quiere obtener resultados distintos no puede seguir haciendo lo mismo. Si vos seguís mezclando hidrógeno con oxígeno, eso da agua, nunca va a dar dulce de leche. Entonces, digamos, me parece, yo veo con muy buenos ojos lo que están haciendo, vengo participando de algunos Zoom y de algunas reuniones, tengo varios amigos dentro de esta línea que está conformado, y la verdad es que Emilio Monzó ha sido gran artífice de la construcción primero del PRO y después de Cambiemos,
y por ahí tanto voy a fijar una posición pública que seguramente traerá un poquito de ruido, depende de quién nos escuche, pero estoy convencido de que si los hubieran escuchado un poquito más a ambos, nos hubiera ido mucho mejor. No te quepa la menor duda. Bueno, Carlos, no sé si Pedro tiene algo más, pero por mi parte, realmente insisto, ha sido un placer poder conversar. Es bueno dialogar con alguien que está instalado en la política y que puede describir, como lo has descrito, un lugar como Pilar, que insisto, para muchos es la panacea y no conocen la otra parte, ¿no? Es importante eso. No, por mi parte, más que nada agradecerle a Carlos por tomarse este ratito para hablar con nosotros. Yo lo conozco hace años, sé la clase de persona y de político que es, así que más que nada, Carlos, bueno, desearte muchos éxitos en la gestión y bueno, que puedan ayudar lo más que puedan a mi querido pueblo de Pilar. Bueno, un abrazo grande, la verdad que sí, nos conocemos hace bastante, no vamos a decir cuánto, Pedro, pues si no van a saber que estamos casi entrando en grupo de riesgo por los años que tenemos, pero... No, el único que está en grupo de riesgo soy yo acá. Pero bueno, no, a cuidarse de verdad todos, desde ya a disposición para lo que pueda ser útil. Sigo también el trabajo que hacen relacionado con todo el tema colectividades y demás, soy descendiente de Thanos, mi papá es nacido en Italia, en Sicilia, y bueno, también me parece que es parte de lo que tenemos que cuidar, ¿no? Nadie puede cuidar cuidar y querer lo que no conoce, así que esto es parte también de lo que tenemos que enseñarle a los más jóvenes, ¿no? Y así que bueno, me alegra mucho lo que están haciendo, Pedro, un cariño enorme y a disposición en lo que uno pueda ser útil y sobre todo muchas gracias por el contacto y por permitirme contar un poquito también esta realidad que muchas veces enoja y angustia, sobre todo aquellos vecinos que la pasan verdaderamente mal de acá de nuestro distrito y escuchan que somos un municipio que lo tiene todo cuando en realidad mucho nos falta. Bueno, Carlos, un gran abrazo, Carlos. Un abrazo enorme, hasta luego. Otro programa. Y seguimos en el giróscopo político, vamos a hacer una pausa y después el final con una nota especial, ¿no? Que tiene que ver con un sector, con una nota que no es muy común, ¿no? ¿No, Pedro? Totalmente, Luis. Vamos a hablar con alguien que realmente nos va a contar una realidad totalmente diferente. Pausa aquí en Ecomedios, pausa en el giróscopo, son las 18:42, volvemos enseguida. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Se viene el Día del Padre. Y seguramente ya tenés en mente regalarle ese vino, el suéter, el par de zapatos, par de zapatillas, alguna botellita de agua, alguna remera de running, ya que se habilitó un poquito el salir a correr. Pero desde Verbatim te dicen, ojo al piojo, ojo, que hay otras opciones que seguramente tu viejo las puede valorar también. Y quien te dice tal vez las puede usar con asiduidad, Hablo por ejemplo del mouse inalámbrico Blue LED de Verbatim, como también el teclado silencioso que ofrece la marca, Ojo que también tienen el altavoz inalámbrico Cube Bluetooth y por supuesto la memoria flash USB de Max de Verbatim. Bueno, son opciones que vas a poder ver en las redes sociales, en el Instagram de Verbatim por ejemplo, o en la página web, pero dice Verbatim hoy, bueno, todo lindo el vino, todo lindo lo que te dije recién, pero la tecnología suma y seguramente a tu viejo le puede encantar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras.
Sí, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecomedios presenta los números de la suerte con los resultados de las quinielas, edición vespertina. En la ciudad del primero, 5.297-5297. En la provincia, 4.686-4686. En Córdoba, 9.304. En Santa Fe, 0.646. En Montevideo, 305. Y en Entre Ríos, 4.816. Presentados por Confiterías San José, Alberdi Murguión de Mataderos, Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, local 23, Congreso. Ya estamos entonces invitándolos a escuchar la última del día a las 21:30 por AM 1220 Ecomedios. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Giróscopo Político, con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Una manera de hablar de política y sociedad en movimiento. 18:47, estamos acompañándolos aquí en el Giróscopo Político a través de Ecomedios, como lo hacemos todos los jueves que podemos, y por supuesto es lo que intentamos. Pedro, me pareció excelente la nota recién con este hombre, con Carlos Arena, una descripción bien clara acerca de lo que es la periferia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que uno estima de una manera y finalmente descubre cuáles son las verdades que tiene una zona como Pilar, por ejemplo, ¿no? Y la verdad, Luis, como te digo, yo pilarense, te puedo decir que sí, que lamentablemente es así. La verdad que él la descripción la hizo muy bien. Y bueno, son cosas que pasan, que mucha gente, como decíamos, desconoce y que el pueblo de Pilar lo sufre hace años. Yo siempre lo digo. Te voy a dar un ejemplo. La estación de tren de Pilar estuvo muchos años venida menos, abandonada. Las paradas de los colectivos que había no tenían ni techo, y bien o mal, durante la gestión anterior de Bucoté se hizo una pequeña estación terminal, con techo para que no te mojes. A ver, faltan muchas cosas, y bueno, esperemos que esta gestión siga en esa misma línea. Sí, aparentemente es así, y además cuenta con el respaldo de la oposición, lo que no es muy común. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo amigos en Pilar, pero claro, los amigos que yo tengo en Pilar viven en una zona bárbara, ¿no? Y uno no recorre Pilar. Alguna que otra vez me he metido en la ciudad, centro de Pilar, y no notás tampoco esta situación que planteaba Carlos. De todas maneras, hay que estar muy atento con todo esto, ¿no? Porque no creo que sea solamente Pilar, me parece que podemos ir un poco más también. Sí conozco alguna zona un poco antes de Malwitz. Uno dice, vive en Malwitz. Hay zonas realmente de muchísima pobreza ahí, realmente de mucha pobreza, en donde uno, si se mete un poquitito en la periferia del centro de la ciudad, se va a encontrar con eso, ¿no?
y es bien zona norte, que aparentemente sería la que está en mejores condiciones. No me quiero imaginar lo que debe ser ir para el sur o para algún lugar del oeste, que también deben tener centros de estas características, ¿no? No, Luis, es así. Aparte, vos te dices que hay como un inconsciente colectivo, que todo el mundo asocia la zona norte con la abundancia, la riqueza, como bien dijimos hace un rato, los barrios cerrados, los countries, y en realidad es una realidad que es una mentira, porque uno que tiene la suerte de hacer trabajo social, haber hecho política y haber recorrido sobre todo el conurbano, sabe que eso no es así, que vos salís de lo que es los countries o del centro de cada localidad y toda la periferia. Lamentablemente hay muchos barrios de emergencia y mucha gente olvidada, y no hace falta ir a Pilar, podemos nombrar, qué sé yo, Merlo, mismo Moreno, todos los distritos. Es una realidad que estaría bueno que deje, digamos, que empiece a verse más y que la gente entienda que zona norte no es todo color de rosas como hacen creer a veces. No, por supuesto que no. Creo que la provincia de Buenos Aires, en lo que sería lo que llamamos el Gran Buenos Aires, es un foco de riesgo muy grande, no solamente para el caso de la pandemia, sino también para todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales, necesidades económicas. Yo estaba viendo, por ejemplo, hoy, allí en La Matanza, en Villa Madero, donde los crímenes están a la orden del día, y tuvo que ir el ministro Berni. Han colocado inclusive unas especie de torretas blindadas para que haya 2 policías o 2 gendarmes, en este caso policías, y puedan controlar la periferia de este barrio que está siendo amenazado de una manera brutal, donde mostraban recién en algunos canales de televisión las balas en los autos estacionados, ¿no? Entremos en razón, hay cuestiones muy de fondo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que es muy difícil de resolver. Bueno, vos has recorrido algunas zonas. Sí, Luis, es así, pero hay una realidad. Mucha gente habla de la inseguridad, pero nos equivocamos, porque siempre se quiere atacar al que comete el delito, que sí, es cierto, y hay que hacerlo y tiene que cumplir la condena por haber infligido la ley y por perjudicar a la sociedad. Pero ahí tenemos que entender que el tema de la seguridad se arregla generando oportunidades, igualando y generar igualdad de oportunidades para todos, que es justamente algo que no tuvimos nunca y por ahora parece que tampoco vamos a tener. No, es muy difícil. Tiene una organización muy antigua la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y en esa antigüedad que tiene raigambre por los años 40, con la llegada de mucha gente del interior, con la llegada de muchos de países periféricos, ha marcado una situación bien difícil que, como vos decís, hay que tomarla de fondo, ¿no? No hay que ver el delito hoy, hay que tomarla de fondo, y me parece que esto es lo que se debería hacer con una política en la provincia adecuada, pero para eso Buenos Aires necesita sus recursos, y muchas veces la gran provincia de Buenos Aires, que genera una cantidad impresionante de recursos desde lo agroindustrial hasta lo mismísimo comercial, que es de alguna manera, digamos, el captor de toda la economía del país, no tiene la coparticipación que debería tener, y no alcanzan los recursos. No alcanzan los recursos para los grandes centros urbanos que tenemos pegaditos en la ciudad de Buenos Aires. Es verdaderamente difícil y es muy importante tratar de resolver ese tema, porque ese tema es el que de alguna manera marca nuestro futuro. Allí están los votos, allí están los punteros, allí están los que prometen, ahí están toda esta vorágine que hemos tenido dentro de lo sociopolítico en los últimos años, y es algo que tiene que tener una respuesta mucho más idónea desde lo racional de la política, si es que existe, por supuesto, ¿no? Coincido plenamente, sobre todo con lo que decís, Luis, de la coparticipación, que lamentablemente la provincia de Buenos Aires, lógicamente, es la que más aporta, porque es la que más genera, y en porcentual es la que menos recibe. Y claro, además de eso, me acuerdo que en su momento Duhalde había armado el fondo del conurbano, justamente para poder ayudar un poco a esa diferencia que había con la coparticipación,
pero quedó desactualizado. Hoy por hoy el Fondo del Conurbano cuenta, tiene una caja de 360 millones de pesos. Decime vos, en una provincia con las dificultades que tenemos, ¿qué podés hacer con 360 millones de pesos? No, nada, absolutamente nada, más teniendo la versatilidad de distritos que hay, que son demasiados, y realmente es muy complejo, todo esto es muy complejo. No sé qué tipo de solución puede llegar a tener, creo que no la tiene a la vista, creo que no la tiene una administración sola, sino varias administraciones, y eso es fundamental, tener en cuenta eso, que nadie salva a nadie acá. La única manera de salvarnos, entre comillas, son con administraciones continuadas que realmente valgan la pena y que piensen en esto, en esta estructura social que tenemos en estas condiciones. Así que, estamos acercándonos al final del programa, teníamos una nota prevista que finalmente no salió, ¿no? La habíamos anticipado. Explicarnos un poco, Pedro, de quién se trataba, porque es importante. Claro, lamentablemente no pudimos establecer la comunicación, pero viste cómo es esto, Luis, que está pasando bastante seguido, lamentablemente. Pero bueno, íbamos a hacer una entrevista con Santiago Sosa, que Santiago Sosa es el presidente de la colectividad caboverdiana de Ensenada, que es la única, hay dos en el país, pero la Ensenada es la más antigua, que data de 1923, antes de que Cabo Verde se independice. ¿Y cuál es la importancia de esto? Justamente que es la más grande y que Cabo Verde es una isla muy poco conocida por la gente y que está en África, ¿no? Frente a las costas de Senegal, y a diferencia de lo que todo el mundo cree, era una isla que estaba deshabitada hasta la llegada de los portugueses. Y después, los portugueses empezaron a traer a los esclavos de África. En fin, a diferencia de otros países africanos, lo que tiene de interesante Cabo Verde es justamente su mezcla de culturas y sobre todo que su independencia es muy reciente, ya que fue en el año 1976. No, es increíble, hay historias que son bastante desconocidas, ¿no? Yo conozco el caso de una que, esto es lo contrario a Cabo Verde, porque no tuvo esclavitud, no fue un reservorio de esclavos, no fue una colonia portuguesa, estoy hablando de las islas Seychelles, que son pocas islas maravillosas, en donde se congregaron, no había habitantes, se congregaron chinos, africanos, europeos e hindúes. Es una mezcla de sociedad increíble. Bueno, y uno a veces dice, qué cosa más rara, ¿no? Inclusive si vos sos extranjero podés poner una cantidad de dinero y te vas a vivir ahí. No es el caso de Cabo Verde, que es un país muy nuevo, que está pegado al África más doliente, ¿no? Al Senegal, nada más ni nada menos. Es una zona de esclavos durante varios siglos, así que es una pena no haber podido hacer la nota, porque realmente uno quiere ver cómo se reconstruye un país de estas características, ¿no? Y seguramente nos hubiera dado nuestro invitado una posición, Santiago, una posición, y además jamás pensé que en la Argentina podía haber un enclave de personas de Cabo Verde. Me parece extraño realmente, ¿no? Así es, Luis. Bueno, se nos está terminando el programa. Sí, nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar, como lo hacemos siempre, el próximo jueves, con algunas otras notas, seguramente del nivel de hoy, que fue realmente muy bueno, ¿no? Así que nos despedimos, Pedro, hasta la semana que viene, ¿te parece? Así será. Un abrazo grande, Luis. Otro para vos, por supuesto para nuestro operador, lo mejor. Trabajar a distancia realmente es un trabajo fuera de lo común. Y nos reencontramos en el Giróscopo Político, aquí en Ecomedios, el próximo jueves, 18 horas. Me dieron algo de fumar y todo comenzó a